Hola, bienvenidos todos ustedes a esta quinta parte en la que estamos hablando acerca de mecanismos de la moxibustión, desde la teoría clásica a la investigación moderna. Para mí es un placer acompañarlos en sus procesos de formación, estén donde estén. Acá les dejo unas direcciones de contacto, una dirección de correo electrónico, una dirección de Instagram. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos en lo que les decía, en sus procesos de formación, investigando un poquito más acerca de este tema que es tan maravilloso, que es la moxa, una de las terapias más sencillas de usar cuando aprendemos medicina china, y es una terapia muy práctica. Por eso el fin precisamente de estos videotutoriales. Así que bueno, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y vamos a tomar el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tomar eso que se llama el espectro electromagnético. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la radiación. Yo sé que ustedes de pronto no recuerdan mucho acerca de la radiación, lo que aprendieron en el colegio, en la secundaria, y de ahí para adelante creo que no mucho. Si no son físicos, demás cosas, pues no volvimos a ver el tema. Entonces a razón vamos a retomar un poquito acerca de eso de las radiaciones de una manera muy sencilla, ¿sí? Y hasta el momento hemos visto el efecto térmico que tiene dentro de la investigación moderna, de cómo es que la moxa actúa, cómo es que la moxa permite que eso que se llama el subnúcleo reticular dorsalis, sí, se estimula hasta cierto punto para alcanzar una meseta, para que de esa manera se module la cantidad de dolor que está ingresando al cuerpo y que percibe precisamente las estructuras del cerebro, ¿sí? Eso es lo primero que vimos. Lo segundo que vimos es también esa respuesta tan interesante que tiene que ver precisamente con la estimulación de unas proteínas de shock térmico que son importantes como proteínas que regulan la estructura celular, o sea, permiten que la célula, ¿sí?, ante, por ejemplo, estímulos de estrés, estímulos de noxas externas, ambientales, estrés, alimentación, lo que sea, ¿sí?, permite que se restablezca nuevamente la estructura, ¿no? Entonces permite ese proceso de regeneración celular que es bien importante, y la moxa también estimula todas esas proteínas de shock térmico, y de esa manera pues permite también la curación de enfermedades a través de ese mecanismo. Eso fue lo que aprendimos en estas 4 partes. Vimos cosas muy generales de la moxa, cuáles son los tipos de moxa en general, la moxa directa, moxa indirecta, pero hoy vamos a ver un tema supremamente interesante que tiene que ver con la radiación, y la radiación la vamos a ver de una manera muy sencilla: radiación para párvulos. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama mecanismo de la moxibustión. Espero que estén disfrutando, espero que aprendan mucho en este video tutorial. Así que bueno, empecemos con esto que se llama mecanismo de la moxibustión, desde la teoría clásica a la investigación moderna, quinta parte. Bueno, y por supuesto se me olvidaba comentarles, si les ha gustado el canal, compártanlo por favor, compartan estos videos si les ha gustado, si han aprendido algo. También, por supuesto. Y obviamente les dejo acá los contactos de Camila. Camila es nuestro contacto en Bogotá, en Colombia. Ella está en Cali, en otra ciudad, pero es la persona que nos está ayudando mucho también para conseguir. Ella trae insumos de China, lo que les decía. Entonces, bueno, puedan contactar a Camila a través de las direcciones de Instagram que estoy dejando en la descripción del video. Bueno, hoy vamos a empezar entonces con el otro efecto. La semana pasada, en la parte cuarto, vimos efectos, pero principalmente térmicos. Ya los estudiamos, espero que les haya quedado muy claro. Ahora vamos a ver efectos con respecto a esto que se llama la radiación. Todo cuerpo vivo lo que transmite, sí, es radiación. Y la radiación, la medición, digamos, dentro de la parte física, la radiación se transmite a través de ondas electromagnéticas. Entonces ustedes se acordarán en el colegio, sí, espero que no haya sido hace mucho tiempo, que la onda es esto, ¿sí? Eso es una onda, se transmite de esta manera. Entonces todo cuerpo vivo transmite radiación. Pues imagínense que también en muchos estudios con respecto a algunos equipos profesionales que pueden medir la radiación, se dieron cuenta que efectivamente la moxa, cuando se enciende, también tiene la capacidad de transmitir esa radiación, y esa radiación se transmite a través de la transmisión de ondas electromagnéticas. Entonces, todas las partículas en el universo se pueden comportar como onda o como partícula, sí, y eso tiene que ver con un principio de dualidad que nos trae la física cuántica. Para nosotros, para efectos prácticos del estudio físico, ¿sí?, de las ondas, vamos a tomar
que este tipo de partículas se comporta principalmente como una onda, ¿no? Entonces la radiación se transmite a través de ondas electromagnéticas. La moxa transmite radiación, o sea, se transmite a través de ondas electromagnéticas que van a llegar al cuerpo, ¿no? Porque pues obviamente es la terapia, entonces yo coloco mi moxa, bien sea directa o bien sea indirecta, y eso transmite ondas electromagnéticas, ¿sí? Esos efectos de radiación. Que muchos de los efectos de la radiación cuando ingresan al cuerpo lo que permite es la producción del calor, ¿sí? Por eso dice la física que todo el cuerpo, todos los cuerpos del ser, los cuerpos del ser humano no, los animales, el ser humano, tienen la capacidad de transmitir este tipo de radiación, ¿sí? Por eso es que nosotros transmitimos calor, ¿sí? A través de este efecto que es radioactivo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito del espectro infrarrojo, porque imagínense ustedes que dice todas las investigaciones en las que me basé en esta presentación, que la moxa tiene la capacidad precisamente de transmitir estas ondas electromagnéticas, pero en un espectro que se llama infrarrojo. Entonces, de pronto ya me voy a volver un poquito a esa, pero hay que mirar lo que les decía, vamos a estudiar esto un poco más sencillo, no nos vamos a complicar la vida tanto, lo voy a explicar como yo lo entiendo. ¿Listo? Y espero que esté bien. Espero que ningún físico me esté viendo y no diga, no, si de pronto estás mal, de pronto estás bien, no lo sé. Sí, pero pues es de la manera como yo lo entiendo. Entonces, el espectro electromagnético de la radiación, precisamente, de esa capacidad que tienen los cuerpos de transmitir ondas electromagnéticas, digamos que si ustedes se dan cuenta arriba, entonces yo tengo unas ondas que tienen, las ondas tienen unas propiedades importantes, entonces tiene una cosa que se llaman amplitudes, tiene una cosa que se llama longitud de onda. Para efectos prácticos, longitud de onda hace referencia precisamente a la medida que hay entre dos crestas. La cresta es la parte más alta, ¿sí? O ustedes pueden medirla pues también a través de esta parte de abajo que se llama valle. La amplitud hace referencia precisamente a la altura que tiene cada una de las crestas, como bien acá se muestra en el dibujito. ¿Listo? Y hay otra medida que son las frecuencias. La frecuencia se mide generalmente en una onda en medida de hercios, ¿sí? Hace referencia a precisamente, es una unidad en la que mide ciclos, ¿sí? A través de segundos, por eso la unidad de hercios se mide un ciclo por segundo. Entonces, ¿qué tan rápido, qué tan lento, ¿sí? Transmite o va una onda? Pues eso hace referencia a la frecuencia, o sea, a qué, digamos, por unidad de medida, en ese caso de segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ciclos pasan a través de un segundo? Entonces, eso hace referencia precisamente a la frecuencia. Pero es importante tener en cuenta acá lo que habla de longitud de onda. Miren la longitud de onda entre la parte más alta de la cresta, o sea, entre las dos crestas, ¿sí? Eso se llama longitud de onda y se mide principalmente en unidad de medida métrica de longitud, o sea, acordémonos que entonces podemos medir la longitud en kilómetros, en metros, en nanómetros, en milímetros, y así es que se mide, obviamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la parte más alta, en la parte del espectro electromagnético, donde dice, yo tengo acá entonces unas longitudes de ondas que pueden ser mucho más largas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, dijimos que la longitud de onda, por ejemplo, viene desde acá hasta acá, entonces esto es la longitud de onda de este tipo de ondas, específicamente los microondas. Y si ustedes se dan cuenta acá, pues comparando la medida, esto es mucho más grande en cuanto a longitud que, por ejemplo, estas medidas de acá, donde las longitudes de onda, pues precisamente son mucho más corticas, entonces eso hace referencia principalmente con las longitudes de onda. Algo muy sencillito, algo que nos quede supremamente claro para nosotros poder entender lo que vamos a hablar a continuación. Obviamente, ¿qué nos interesa a nosotros? Entonces, longitudes de onda, porque es que dicen que la moxa, entonces, lo que, digamos, influye o las longitudes de onda, el espectro electromagnético, en cuanto a la radiación que emite una moxa, es una radiación que es totalmente infrarroja, ¿sí? Entonces, quiere decir que miren que a comparación, por ejemplo, de la luz visible, la luz que vemos en el día a día, pues obviamente eso también son ondas, ¿verdad? La luz visible tiene entonces características importantes que va de los 400 a los 700 nanómetros, ¿no? Siempre en este sentido, porque acá es mayor, entonces por eso nos estamos, digamos que la longitud de onda se vuelve un poco más grande hacia este lado. Si yo sobrepaso ya estos 700, entonces yo ya empiezo a entrar dentro de un espectro que se llama el infrarrojo, que es el que nos interesa a nosotros. Si se vuelven mucho más cortas las longitudes de onda, entramos a unas longitudes de onda que corresponden a las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Principalmente.
estas radiaciones no ionizantes tienen problemas y dañan, por ejemplo, las estructuras celulares. Entonces hay que tener muchísimo cuidado precisamente porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de absorberlo y tiene problemas principalmente en cuanto a lesión celular. Entonces todo esto se llama radiación no ionizante y ya entonces en esta parte del infrarrojo, que es lo que nos interesa, entonces vamos a hablar de las longitudes de onda al infrarrojo, ¿sí? Entonces hablaba, todo lo que revisamos hoy, que miren que por ejemplo cuando una MOX está encendida, el rango del espectro, ¿sí?, corresponde generalmente a 0.8 a 5 micrómetros, estamos hablando de longitudes de onda, un pico entre 1.5. Entonces, la radiación infrarroja se puede clasificar entonces como una radiación que dice cerca, ¿cómo es que dice? Esperen a ver, acá está. Infrarrojo cercano o cerca a la radiación infrarroja, NIR, ¿sí?, que es donde estamos en este momento. O sea, el NIR hace referencia a que cae el espectro infrarrojo en esta partecita de acá, muy cerca, ¿sí? Este es el NIR, este es el medio y este es algo que dicen distante o far, ¿sí? Entonces, NIR es cercano, ¿sí?, que es precisamente eso que tenemos acá. Entonces, ellos ya tienen unas medidas específicas. Entre 780 nanómetros y 2500 nanómetros viene el NIR, que es donde cae, por ejemplo, eso que estamos hablando el día de hoy, ¿sí?, con respecto precisamente a una MOXA extendida. Me voy a volver. Entonces, miren que, por ejemplo, el pico está entre 1.5 o que corresponde, 1.5 micrómetros corresponde a 1500 nanómetros, si ustedes lo quieren convertir. Entonces, ahí cae en ese espectro, en esa primera partecita que tiene precisamente el espectro infrarrojo, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Miren esto. Sin embargo, hay algunos métodos de evaluación que dicen que hay unos picos, ¿sí?, se han medido también, ¿sí?, de una manera indirecta, las MOXAs, y también han llegado un poco más allá, 2.8 micrómetros. Acá en el artículo que revisé dicen que es far, o sea, es lejano, es en la última, pero si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en la casilla que tenemos, 2.5, o sea, por encima de 2.5, en este caso como 2.8, hasta 25, algunos libros dicen que hasta 50, ¿sí?, correspondería es al medio, ¿sí?, al medio, a la radiación media, ¿vale? Entonces, acá lo importante es entender que, miren, que cae precisamente en la radiación infrarroja, en los estudios que hemos hecho. Entonces, ahora, ¿qué efectos precisamente tiene transmitir, digamos, esas ondas con ese espectro electromagnético al cuerpo? Pues es que es lo que vamos a ver precisamente hoy. ¿Listo? Bueno, acá están las medidas. Y importante entender algo, hay una ley en física, que es esta ley, que es la ley de Wien. La ley de Wien, entonces, nos habla precisamente que la longitud de onda es inversamente proporcional a su temperatura. Eso en español ¿a qué se refiere? Pues precisamente, dice, mire, si el objeto que usted tenga, no importa, vamos a hablar de MOXA porque estamos hablando de MOXA, ¿sí? Si el objeto que yo tengo es muy frío, o sea, tiene bajas temperaturas, la longitud de onda tiende a ser mucho mayor, como por ejemplo del infrarrojo para allá, ¿sí? Entonces, entre menos temperatura tenga el objeto, la longitud de onda que va a emitir es mucho mayor, ¿listo? Pero, todo lo contrario también, pues precisamente, ¿no? Entonces, si la temperatura es mayor, la longitud de onda, pues obviamente va a ser menor, ¿sí? Menor. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, toda radiación, sí, obviamente, si tiene una longitud de onda mayor es porque la temperatura va a ser más fría, ¿sí? Y eso es importante para lo que vamos a ver ahorita. Y en sentido contrario, si la longitud de onda es menor, pues la temperatura va a ser mayor. A eso se refiere con esta ley que me pareció bien interesante, ¿sí? Precisamente, que nos va a explicar lo que vamos a ver y lo que encontraron los autores de este fabuloso artículo que habla sobre los mecanismos precisamente de la moxibustión. Entonces, bueno, colocaron entonces la medida, entonces hicieron medidas con respecto a las MOXAs, colocaron entonces, midieron la radiación que emite el stick de la MOXA, o sea, el tabaco de la MOXA, ¿sí? Y MOXA colocada, MOXA de manera indirecta, ¿sí? Con, por ejemplo, árnica, ¿sí? Con, por ejemplo,
eh, ajo, ¿sí? Y, por ejemplo, con jengibre. Entonces, fueron mirando específicamente, ¿sí?, cómo era el espectro de estas moxas con respecto a la radiación que emitían. Entonces, fíjense que, por ejemplo, que se prende bastante, uno diría, bueno, ¿qué produce más calor? Sí, generalmente. Entonces, si yo prendo una moxa, un tabaco de moxa, pues uno dice, no, es mucho más caliente de pronto que una moxa que yo la voy a colocar en directa con una rodaja de ajo, de jengibre, o estoy colocando entre la piel y la moxa, estoy colocando árnica. Entonces, claro, uno diría, pues precisamente calienta más. Si se acuerdan la ley que acabamos de ver, entonces, entre mayor es la temperatura, ¿sí?, digamos que el espectro electromagnético o la radiación o esas ondas que emite, si en cuanto a longitud de onda, va a ser mucho menor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la moxa, entonces, que es esta primera línea que ustedes ven acá, ¿sí?, esta primera línea que ustedes ven acá con un pico alto, más o menos hacia 3.5. Entonces dice, mire, la longitud de onda en este caso es 3.5. Entonces uno diría que con el resto, ¿qué pasa? Entonces uno diría, no, pues de pronto la temperatura no es tan alta, es un poco menor que lo que emite de calor precisamente el stick de la moxa. Entonces miren que, por ejemplo, los picos para esta, ¿sí?, en cuanto a longitud de onda fueron mayores. Miren, 7.5, si yo voy, la mayoría más o menos está al pico más o menos en este rango, ¿sí? Más o menos en este rango. La mayoría, ¿sí? Entonces, acá está lo interesante en hablar que, obviamente, yo digo, si la temperatura es mayor de un stick de moxa, la longitud de onda de estas va a ser un poco menor, ¿sí? Y si la longitud de onda es menor, yo me estoy acercando mucho a la primera, digamos, a la primera casilla del infrarrojo, ¿sí? Que la primera casilla del infrarrojo entonces sería como esta primera, el cercano al infrarrojo, precisamente, el NIR, ¿sí? Entonces estaría más que nada acá, fíjense lo interesante. Entonces yo podría decir que, claro, un stick de moxa entonces estaría un poco más, porque la longitud de onda es menor, ¿sí?, entonces estaría un poco más cercano a la luz visible, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y de pronto las otras moxas que no se calientan tanto, entonces obviamente, sí, obviamente que no se calientan tanto como el stick de moxa, entonces estarían más o menos unas longitudes de onda mucho mayores, ¿sí? Entonces, si la longitud de onda pues es mucho mayor, entonces yo me estoy alejando de acá de la luz visible y me estoy yendo, ¿sí?, un poco más, ¿sí?, hacia este lado de acá, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración con lo que vamos a ver, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, miren acá lo que sacaron los autores del artículo. El artículo está libre en internet, lo pueden conseguir si lo quieren leer, ahí está la referencia bibliográfica, ¿sí? Pero precisamente hablamos entonces de los picos que produce con respecto a la radiación, ¿sí? La intensidad de la radiación medida en milivoltios, esto es intensidad. Entonces fíjense que, por ejemplo, un stick de moxa tradicional, entonces miren la radiación miden en milivoltios, es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de los 43.300 con una variación entre 425 tanto arriba como abajo, o sea, eso quiere decir que puede ser 43.300 más 425 o menos 425, entonces digamos que habla un poco del rango, de la intensidad, entonces es mucho mayor. Si ustedes se dan cuenta rápidamente, el stick de moxa precisamente es mucho mayor que, por ejemplo, el resto. Si ustedes se dan cuenta, nadie sobrepasa el stick de moxa con respecto a la intensidad de la radiación, pero la intensidad de la radiación, acuérdense que tiene que ver también con la capacidad que tiene de medir temperatura. Entonces, si es mayor la temperatura, dijimos que la longitud de onda es mucho menor. Miren acá, ¿sí? Las longitudes de onda en este caso son menores. Interesantísimo verlo, ¿no? Interesantísimo verlo. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un stick de moxa que es smugglex, o sea, de esos que no producen humo, la radiación, la intensidad de la radiación de pronto no es tan alta. Acaba el cuento de que, por ejemplo, a muchos de los que manejan acupuntura les gusta más el stick de moxa tradicional, que libera una gran cantidad de humo porque calienta más, porque de pronto yo tengo una percepción mayor de intensidad de radiación, ¿sí?, de intensidad del calor que me produce. Y hay muchos que dicen, no, a mí me gusta más esa precisamente porque es más fácil de usar, porque uno sí siente que estuviera usando moxa, pero es más por la intensidad de la radiación. Entonces fíjense que, por ejemplo, con esos tabacos negros, que yo los uso, que precisamente se los venía a recomendar, por eso ahí el contacto de Camila, para que la puedan contactar, hablen con ella, es precisamente que, pues hablamos que la intensidad de la radiación
no es tan alta, ¿no? No se siente tanto el calor a veces, ¿sí? Como se siente con un stick de moxa tradicional. Entonces la temperatura es mucho menor. Por lo tanto, miren que la longitud de onda en este caso es mayor. Por eso esta ley precisamente me parece supremamente interesante, en la que hablamos que si la temperatura es mayor, la longitud de onda es menor, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el efecto precisamente. Miren que, por ejemplo, acá en la parte de abajo con el árnica, con el jengibre, con el ajo, con el pepino combro, con zanahoria, ¿sí? Entonces son mucho menores las intensidades de la radiación medida, ¿sí? Pero bueno, tiene ciertas variaciones interesantes, ¿no? Tiene ciertas variaciones con respecto precisamente a las longitudes de onda de la radiación, 8, 7, 5. Miren, entre más bajito esté, ¿sí? Obviamente la longitud de onda es mucho mayor. Entonces, acá el cuento va precisamente a eso. Entonces, la temperatura es inversamente proporcional a la longitud de onda. O como estaba en la, en la fórmula, está totalmente contrario. La longitud de onda es inversamente proporcional a su temperatura. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Entonces, hablamos que el espectro infrarrojo, lo que les decía, tiene unos efectos bien interesantes con respecto, uno, al efecto térmico. Es que la radiación lo que permite es dar temperatura, es así de sencillo. O sea, la moxa no más transmite calor por el calor que ella propiamente emite, sí, pero es que también lo emite a través de ondas electromagnéticas que en el cuerpo genera un efecto térmico. Entonces el efecto térmico precisamente del espectro infrarrojo, estamos hablando que tiene la acción bajo las ondas electromagnéticas, ya lo vimos. Las células lo que tienen, ¿qué hacen todas esas ondas en espectro infrarrojo? Pues ingresar al cuerpo, y lo que hacen las células precisamente es absorber esas ondas, ¿sí? Esas ondas pues obviamente son ondas pues que transmiten es calor, y lo que va a hacer precisamente a través del espectro electromagnético es, como es un calor que se transmite a través de estas ondas, entonces aumenta uno la circulación de la sangre de la manera, o sea, si hay un tejido que aumenta la circulación de la sangre, permite que lleguen enzimas, que lleguen proteínas restauradoras, ¿sí? Si hay un proceso de enfermedad, lo que sea, ¿sí? Mejora la actividad de las enzimas son necesarias para todos los procesos metabólicos celulares. Entonces, es lo que se ha visto. Uno, mejora la circulación, y dos, mejora todos los procesos a nivel de las enzimas de las células. Entonces, todos los procesos metabólicos celulares los empieza a mejorar. Entonces, el espectro infrarrojo, la primera acción que tiene precisamente es a través, ¿sí?, de esto. Aumenta la circulación sanguínea, como lo vimos en el efecto térmico, ¿sí?, propio ya de la moxa por el calor propiamente dicho, ¿sí? Y ahora lo vemos que el espectro infrarrojo también aumenta pues el calor, y por eso aumenta la circulación sanguínea. Entonces, digamos que estimula ya el mismo efecto que veíamos en la parte 4 y mejora toda la actividad de las enzimas. Ahora, la mayoría, ¿sí?, la mayoría del espectro infrarrojo, lo que cae, ¿sí?, si ustedes se dan cuenta, es sobre el NIR, o sea, sobre el espectro infrarrojo que está muy cerca a la luz visible. Entonces, al parecer, según el estudio que estos autores hicieron, entonces parece que el espectro infrarrojo, el cercano, ¿sí?, el más cercano, estamos hablando precisamente de esto, ¿sí?, el espectro infrarrojo, que es un poco más cercano, al parecer es el que tiene mejores efectos a nivel de la salud, del que cae más cercano acá, ¿sí?, el que cae más cercano acá. Todos están cayendo, recordemos bien, ¿no? Todos están cayendo en el espectro infrarrojo, ¿listo? Pero el que se usó en el estudio fue el NIR, ¿sí?, que es el más cercano, ¿vale? Entonces, al parecer, a través precisamente de este espectro, que es el más cercano, ¿sí?, lo que hace es que esas ondas, porque recordemos que son ondas, atraviesan la piel, ¿sí?, es absorbido por los tejidos, y no solamente por el tejido que viene debajo de la piel, que es un tejido que se llama tejido conectivo, donde hay tejido linfático, hay tejido nervioso, hay tejido vascular, ¿sí?, y tienen la capacidad además de transmitir, digamos, ese espectro infrarrojo a otras estructuras del cuerpo. Entonces vimos que tiene un efecto térmico, pero a través de estas estructuras linfáticas, vasculares, tienen la capacidad de ser distribuidas incluso a zonas lejanas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto que se llama el NIR? ¿Sí?, que es donde cae la mayoría, digamos, del estímulo que uno hace con la moxa. Porque uno estimula el metabolismo celular, que es lo que necesitamos, restaurar la salud a nivel de la célula.
Estimula a través del sistema neurohumoral la activación energética de las células enfermas. Volvemos nuevamente al metabolismo celular, ¿sí? Entonces, a través de, precisamente, como estamos penetrando este tejido linfático, nervioso, entonces hablamos que tiene una activación a través de un sistema que es el neurohumoral. El neuro habla de referencia, pues obviamente, al sistema nervioso, y el humoral hace referencia al sistema endocrino, al sistema hormonal. Entonces, miren lo interesante de esto. Entonces, va a activar nuevamente las células que están enfermas, llevando precisamente a una función que es la del equilibrio. La homeostasis hace referencia al equilibrio de, por ejemplo, sistemas tan importantes como el sistema inmune y muchas funciones neurológicas también. Estaría muy indicado, pero precisamente por esto, por el efecto que tenemos a través del espectro infrarrojo, ¿sí? De que no es el efecto térmico propiamente de las ondas, sino precisamente es el aspecto propiamente de la energía electromagnética cercana al espectro infrarrojo, el NIR, ¿sí? Que penetra los tejidos y produce activación del metabolismo celular, estímulo de las células que están enfermas, ¿sí? Entonces activación metabólica, y de esa manera regulamos entonces todos los sistemas. Recordemos que hay algo bien interesante dentro de la acupuntura, ¿no? Y es que, dentro de la acupuntura no, dentro de la moxibustión, y es que precisamente lo que les decía al principio, hay muchos estudios que lo que hacen es hacer, digamos, se revisa mucho el efecto que tiene la moxa, por ejemplo, al colocarlo en puntos como estómago 36, un efecto que es inmunomodulador y ayuda a hacer prevención de enfermedades. A eso mismo me estoy refiriendo precisamente con estos dos tipos de efecto. Uno, el efecto de la radiación, y dos, el efecto térmico que lo vimos en la vez pasada. Entonces, miren lo interesante que ha sido esto, ¿sí? Ha sido estudiar un poco el espectro infrarrojo. Entonces ya podemos decir que la moxa actúa a través de un efecto térmico precisamente que estimula, por ejemplo, subnúcleos reticulares dorsalis, las proteínas de shock térmico, y a través del espectro infrarrojo lo que permite precisamente es estimular el metabolismo celular a nivel de las células, pues que en este caso pueden estar enfermas o incluso pueden estar sanas, ¿sí? Pero lo que me permite es una homeostasis. O sea, ¿una homeostasis qué es? Una regulación de sistemas tan importantes como el nervioso, y dos, como el sistema inmune. El sistema inmune tiene que ver, por ejemplo, con el tejido linfático, que es hasta donde llega a penetrar precisamente la moxibustión. Para mí es un gusto, es un placer acompañarlos. Ya se me acabó el tiempo en esta sesión. Nos vemos en la parte 6. Espero que estén aprendiendo mucho. Cosas muy sencillas. Estamos explicando las cosas muy, muy sencillas. Y ya tenemos bases teóricas dentro de la teoría moderna para no quedarnos solamente con lo que generalmente nos enseñan en las escuelas de acupuntura, de medicina china, donde ustedes estén, que nos enseñan lo general. Pero al final es importante entender esto de fondo, ¿sí? Para poder explicarle a un paciente cómo realmente funciona la moxa, y que nosotros también nos convenzamos precisamente de que la moxa funciona y funciona muy bien, ¿vale? Bueno, para mí es un placer acompañarlos. Nos vemos en la siguiente parte, la sexta parte. Bueno, nada, disfruten su vida. Les mando un gran abrazo. Que les vaya muy bien. Chao, chao.